La Tijastaka Nidaku y los primeros insectos. Hace muchos años el cerro Postectitla era tan alto que llegaba al cielo. Un día, debajo de ese cerro pasó una anciana. Llevaba en la sentadera un pedazo de cuero y decía amar a los niños. Cuando llegó al pueblo, se ofreció de pilmama con una señora que tenía a su niño en la cuna. Si quieres ir a lavar los pañales del niño, vete solita. Yo cuido a tu hijo y si despierta, lo llevo a donde estés, le dijo. La madre se fue al río y dejó a su pequeño al cuidado de la anciana. No sospechaba que en realidad esa anciana era una come-niños, a la que llamaban Tijastaka Nidaku, que quiere decir mujer con un cuerillo en la sentadera, pues ese era su único vestido. Al regresar a su casa, la madre preguntó si había despertado su pequeño. No, le contestó la anciana, no ha despertado. Desde que te fuiste se durmió. Tiende los pañales y vente a comer estos tamales que hice con carne de marranito. La anciana se despidió y se fue. Entonces, la madre del niño se sirvió los tamales y empezó a comer la masa. Cuando quedó solo la carne, apareció la palma de la mano del pequeño. La mujer dejó de comer, fue a la cuna y levantó el trapo con que cubría a su hijo. El niño no estaba ahí. En su lugar, encontró un envoltorio que la anciana había puesto para engañarla. Al día siguiente, la Tijastaka Nidaku volvió a la misma casa. Los del pueblo la tomaron y se la llevaron a un temazcali. Ahí la encerraron, taparon bien la puerta con piedras e hicieron fuego para que muriera. La anciana no aguantó el calor que hacía adentro y comenzó a gritar, pero la gente comenzó a echar más agua caliente para que entrara más vapor en el temazcali. Cuando el agua se evaporó, aquella mujer empezó a quemarse y la gente siguió haciendo más fuego y echando más agua sin saber que había muerto. Al siguiente día sacaron sus cenizas y las metieron en un jarro de boca estrecha. Después fueron a buscar a la lagartija para darle un jarro. Mira, lagartija, llévate este jarro y lo echas al mar, pero no vayas a destaparlo. Está prohibido ver lo que está dentro. Está bien, contestó la lagartija. La llevaré al mar. La lagartija se marchó y en el camino encontró al sapo. Se pusieron a platicar y el sapo le preguntó qué llevaba en el jarro. No sé lo que tiene. Los hombres me dijeron que estaba prohibido ver dentro y solo voy a aventarlo al mar. Tú nunca vas a llegar, lagartija. De aquí queda bien lejos el mar. Si quieres, dame el jarro y yo lo llevo. Tú caminas muy despacio y yo, al contrario, camino muy deprisa. De un salto puedo brincar esos cerros y llegar más pronto al mar. Bueno, llévalo si quieres, pero ten mucho cuidado, no lo vayas a destapar. El sapo prometió no hacerlo y se fue cargando el jarro. Iba el sapo a cuestas cuando pensó: ¿por qué no es bueno destaparlo? Llegando a la orilla del mar veré qué tiene dentro. Y así lo hizo. Empezó a destapar el jarro y al momento de quitar la tapa brotaron todas las especies de animales que pican. Avispas, abejas, abejorros, mosquitos, y se lanzaron sobre él y lo picaron en todo el cuerpo. Después se fueron volando por todo el mundo. Así nacieron todos los animales que hacen daño. Dicen los tepeguas que si el sapo no hubiese destapado aquel jarro, no habrían animales que pican. Y el pobre sapo aún tiene su cuerpo hinchado de tantos piquetes. Tucácame. Datos. Origen: Huichol. Nombre: Tucácame o Ticacame, que en lengua huichol quiere decir el diablo. Apodos: demonio necrófago, luna araña, señor del inframundo. Parentela: nieto de Utsa, araña ogro de gran cabellera, diosa del inframundo que devora a los muertos. Hijo adoptivo de la diosa Takutsi-Nakawe en su versión perversa. Primo de los pájaros de la muerte y los pájaros metate, carroñeros, y pariente lejano de todos los vampiros que existen. Sexo: masculino. Domicilio: el inframundo, pero suele rondar el desierto de Wirikuta durante la luna nueva y se aparecen las alucinaciones producidas por el hongo del peyote. Señas particulares: tiene cuerpo humano, pero a veces es un simple esqueleto o adquiere la figura de un lobo. Es de color negro con rayas blancas y siempre está manchado de sangre. Tiene la cara pintarrajeada como una máscara, con puntos blancos asquerosos. Posee alas de sopilote o murciélago. Lleva cuernos en la cabeza como un diablo y el pelo muy desordenado. El borde de sus orejas es como una sierra. Tiene saltada la bola del ojo. Su corazón es un perico. De su cintura cuelgan huesos de cadáveres que producen un escalofriante ruido de maracas. Es extremadamente sucio y pestilente. Odia el agua y por eso nunca la bebe ni se baña. Es malévolo, voraz, envidioso, meticuloso e hipócrita. Sus mascotas son esqueletos vivientes de animales y vive rodeado de los pájaros de la muerte. Misión: gobernar el inframundo. Ser caníbal y carroñero. Limpia cadáveres y raptor de almas.
tiene el poder de provocar demencia y de usar como arma los 5 grandes fuegos, alimentados con sangre de sus víctimas. Antídoto: quemarlo para que se convierta en agua o correr a refugiarse en el pantano sagrado, lejos del desierto. En el principio de los tiempos, según cuentan los huicholes, los dioses del mar crearon a nuestra abuela luna para alumbrar la oscuridad reinante. Tarika se llamaba ella cuando iluminaba la bóveda nocturna, pero en las noches de luna llena, es decir, cuando se ausentaba del cielo, esta diosa se refugiaba en el subsuelo y entonces su nombre era Utsa. Al atardecer, emergía como una enorme araña por los poros de la tierra para hipnotizar a sus presas y devorarlas. Al paso de los siglos, del corazón de Utsa surgieron los llamados demonios necrófagos y los pájaros de la muerte, buitres, sopilotes, tecolotes, búhos, murciélagos y pájaros de metate, que sobrevuelan el cielo acechantes y hambrientos cuando algún ser vivo agoniza. Vayamos a la tierra debajo y comamos los corazones de la gente enferma, se dicen estas aves nefandas. En una ocasión, cuando los pájaros de la muerte infestaban el cielo, los ancestros de los huicholes se preguntaron qué habrían de hacer con los cadáveres de sus muertos, para protegerlos y a la vez devolverlos al flujo de la vida. Si los dejamos tirados en el campo, la putrefacción de sus cuerpos habrá de contaminar el aire y nos causará enfermedades, sentenció el más sabio de los ancestros. Será mejor permitir que los pájaros de la muerte devoren los cadáveres, así al menos las almas de nuestros difuntos volarán entre sus alas. ¡Qué absurdo!, gritó otro de los presentes, que tenía fama de alucinado. Lo que debemos hacer es devorarlos nosotros mismos para que su espíritu nutra nuestra fortaleza. ¿Devorar a nuestros semejantes? ¿Pero qué dices tú, Cácame?, exclamó el más anciano. Eso ha sido prohibido por los dioses, y el hombre que lo haga caerá en la demencia. Tucácame compartía los gustos y voracidad de los pájaros de la muerte, y con envidia había espiado muchas veces a la abuela araña, cazando al anochecer, pero replicó con fingida displicencia: entonces entreguemos los muertos a Utsa. Ella los envolverá en su sabana de la tierra, los cubrirá con su red y los hará vivir en el inframundo. Los ancestros tuvieron que admitir que no era una mala idea, así que eligieron una zona aledaña al cerro quemado, donde enterraron a sus difuntos uno tras otro, mes tras mes, año tras año. Después de cada entierro, al caer la noche, una sombra demoníaca se cernía sobre los montículos de arena seca. Era Tucácame, que alevosamente bajaba de su ranchería para extraer el cuerpo recién enterrado y darse un festín de carne humana. A fin de no despertar sospechas, rehacía el montículo de tierra y sobre él acomodaba los huesos en forma de araña, para que todos pensaran que aquel había sido un trabajo de Utsa. En cada ocasión, sin embargo, guardaba para sí uno de los huesos y los colgaba en su cinturón, como un pequeño trofeo. Los dioses, escandalizados con este comportamiento, enviaron al niño héroe Kaumali a pintar sobre el rostro de Tucácame mientras dormía una máscara espeluznante que delatara su maldad ante cualquiera que lo mirase. Por eso, y porque su sucio cuerpo mostraba manchas de sangre coagulada proveniente de todos los cadáveres que se había comido, Tucácame no se dejaba ver durante el día, ni frecuentaba ninguno de los pueblos cercanos. Más bien permanecía oculto en su propiedad hasta la hora de bajar al cementerio. Su afición por la carne muerta había ido creciendo con los años, y llegó el momento en que los muertos de cada día ya no eran suficientes para saciar su apetito. Fue entonces cuando, desesperado, devoró las carnes de todos los animales de su rancho: perros, gallinas, cerdos y ratas, dejándolos vivos como simples esqueletos ambulantes. Y cuando terminó con esas provisiones, se vio en la necesidad de inventar otras estrategias para saciar su hambre caníbal. De vez en cuando, algún viajero despistado pasaba cerca de su rancho. Tucácame se apresuraba a ofrecerle su hospitalidad, invitándolo a sentarse en uno de sus banquitos mágicos para reposar y comer. Pero el viajero se quedaba pegado al banco, y al cabo de unos días moría de hambre y de sed. Entonces, Tucácame colgaba las entrañas del viajero en los árboles secos del rancho. ¿Cómo se relamía luego con esos manjares repugnantes? A oídos de todos llegaron rumores sobre lo que sucedía en la ranchería de Tucácame, y estos rumores se convirtieron en una leyenda que aterrorizó a la gente de los pueblos por generaciones.
convirtiendo a Tucácame en el más temido de los personajes huicholes. Aún ahora, hay quienes escuchan al anochecer el escalofriante ruido de maracas que producen los huesos que lleva colgados. Y hay también quienes ven la cadavérica figura de este demonio, con su máscara y sus alas negras de sopilote, rondando sus alucinaciones y sueños. Hubo ciertamente algunos viajeros que lograron escapar de los banquitos maléficos de Tucácame, pero a ellos los convirtió en feas ardillas rayadas, que suelen diseminar la enfermedad de la demencia entre la gente huichol, generalmente durante las fiestas y borracheras.